Tema que es intensidad de la corriente eléctrica. Vamos a resolver el siguiente problema que dice así: calcular la intensidad de la corriente eléctrica en amperes y miliamperes si por una sección de un conductor circulan 65 coulombs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues recuerden, como cualquier problema, vamos a anotar los datos que nos proporciona. Ahora bueno, los datos nos dan una carga de 65 coulombs y un tiempo de 30 minutos. Aquí, en este caso, para calcular la intensidad, sabemos que la intensidad se calcula en segundos, o los datos tienen que estar en segundos, por lo que hay que hacer la siguiente conversión. Entonces, la conversión sería que un minuto tiene 60 segundos. Entonces aquí los minutos se van a eliminar y nos quedan los segundos. Entonces multiplicamos 30 por 60 y esto nos da a 1800 segundos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el primer dato importante. Ahora hay que poner la fórmula y ver los datos que tenemos que sustituir. Entonces la fórmula tenemos que es la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Entonces ya tenemos la carga, que son 65 coulombs, entre el tiempo, que son 1800 segundos. Ok, entonces esta cantidad que va a salir en amperes. Entonces también la necesitamos en miliamperes. Entonces eso vamos a tener que hacer una otra conversión. Entonces vamos a realizar lo primero. Entonces al hacer la sustitución tenemos que son 65 sobre 1800 segundos y esto nos da un resultado de 0.036 amperes. ¿Ok? Ahora hay que transformarlo en miliamperes. Entonces sabemos que un amperes es igual a 1 por 10 a la menos 3 miliamperes. Entonces hay que realizar la siguiente conversión. Entonces al realizar la conversión tenemos que 0.036 amperes entre 1 por 10 a la menos 3 amperes. Con esto eliminamos amperes y nos queda miliamperes. Entonces al hacer la división nos va a quedar 36.11 miliamperes. Entonces el siguiente problema estaría resuelto. Ok, lo dejo unos segunditos más. Le pueden poner pausa para copiar el problema. Y ya repiten el video nada más para ver la explicación de cómo llegamos a ese resultado. Ahora vamos a resolver el siguiente problema, que dice determinar la cantidad de electrones que pasan cada 10 segundos por una sección de un conductor donde la intensidad de la corriente es de 20 miliamperes. Ok, entonces este problema hay que tener dos datos muy importantes. Ok, el primer dato, pues ya nos dan en segundos la cantidad, ¿no? O sea, ya nos dan un tiempo en segundos, entonces no hay que hacer una conversión de tiempo. Ahora otra cosa, hay que ver cuánto equivale un coulomb a electrones. Ok, entonces ese sería lo siguiente. Ok, vamos a poner los datos que necesitamos para resolver el problema. Entonces vean los datos. Tenemos el tiempo en segundos, tenemos la intensidad de corriente que son 20 miliamperes y tenemos que un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Ok. Lo que necesitamos pues es hacer ver nuestra fórmula, cuál es la que nos interesa, y hacer un despeje. Ok, entonces la fórmula es la siguiente. Entonces la fórmula tenemos que la intensidad de la corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Entonces aquí necesitamos la carga. Entonces, ¿qué es lo que le afecta a la carga? Pues que el tiempo lo está dividiendo. Entonces el tiempo, si está dividiendo la carga, va a pasar ahora multiplicando. Entonces va a pasar multiplicando la intensidad de la corriente. Entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces la intensidad multiplica el tiempo y eso nos da la carga. Ok, entonces vamos a resolverla, vamos a hacer la sustitución de los datos. En este caso pues no importa de qué lado quede la Q. Aquí podemos hacer que la Q sea igual a la intensidad por el tiempo. Ok, es lo mismo.
¿Vale? Entonces vamos a resolver. Entonces al sustituir los valores, pues tenemos que son 20 mA por los 10 segundos. Y esto nos da un resultado de 0.2 Coulomb. Ahora hay que ver, porque lo que nos piden es la cantidad de electrones. Entonces hay que hacer una pequeña conversión que sería de la siguiente manera. Entonces un Coulomb es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces ven, así los Coulombs se eliminan y nos quedan electrones. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 0.2 por 6.24 por 10 a la 18. Entonces eso me da un resultado de 1.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Ok? Entonces eso sería lo único que tenemos que hacer para resolver este problema. Ahora bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Dice, calcule el tiempo requerido para que circule 5 Coulomb por una sección de un conductor, teniendo en cuenta que la intensidad de la corriente es de 5 mA. Ok, entonces como el problema anterior, tenemos que hacer los datos, tenemos que usar un despeje para encontrar el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos el despeje? Entonces volvemos a ver, la variable que necesitamos es el tiempo. Entonces, ¿qué variables le afectan? Pues le afecta la carga. Ok, entonces de alguna manera, ¿cómo es más fácil quitar el tiempo? Entonces, si el tiempo se está dividiendo, va a pasar multiplicando la intensidad de la corriente. Entonces, la intensidad está multiplicando el tiempo, por lo que la intensidad ahora va a dividir a la carga. Ok, vamos a hacer el despeje, entonces veamos. Ok, entonces, como les dije, entonces el tiempo va a pasar multiplicando a la intensidad de la corriente. Ahora la intensidad está multiplicando el tiempo y lo que necesitamos es el tiempo. Por lo que ahora la intensidad va a pasar dividiendo. Entonces va a pasar dividiendo a la carga. Entonces queda de la siguiente manera. El tiempo es igual a la carga entre la intensidad. Aquí me equivoqué, esperen. Ahí está, ¿no? Entonces el tiempo es igual a la carga entre la intensidad. Entonces lo único que tenemos que hacer es anotar los datos y sustituir. Entonces queda de la siguiente manera, es una sustitución muy sencilla, entonces son los 5 Coulomb entre los 5 mA y esto nos da un tiempo de 1 por 10 a la 3 segundos. Entonces esto sería todo. Recuerden, hay que analizar bien los datos, todos los datos que necesitamos y la fórmula es muy simple. ¿Ok? Entonces eso sería todo.